como un manual del ggplot. Ustedes pueden comprar el libro, pero si quieren aprender mucho de ggplot, acá está todo. Después, otra de las cosas que está buena es esto, que es el ggplot en Tibers. Entonces, acá lo que tienen, si ustedes se bajan este paquete, que se llama Tibers, le baja directamente ggplot y otros paquetitos más. Una de las cosas que tiene esto, que es como una hoja de ayuda, donde están los comandos básicos para hacer gráficos. Esto ustedes lo pueden bajar. Y lo que tienen es los distintos tipos de gráficos. Y acá hay como una galería. Entonces, en esta galería nos está mostrando una serie de gráficos que hay. Fíjense que hay algunos que son dinámicos. Entonces le dicen quién es el autor, qué librerías, qué cosas necesitan. Y si ustedes entran, por ejemplo, a cada uno de estos gráficos, tienen toda la descripción y tienen los comandos, ¿ven? Entonces ustedes vienen y les dicen que necesitan hacer algún tipo especial de gráficos, se vienen a esta librería, ¿no? Por ejemplo, estos gráficos de radar, estos que usan ahora muchos los que trabajan con textos. Bueno, entonces pueden bajar, fíjense este qué bonito, ¿no? Disculpe, ¿dónde está toda esa parte? No. Esto Es el segundo. yo lo puse, yo entré acá donde decía ggplot, acá, o galerías de gráficos, Ah, genial, gracias. y entras en todas esas, bueno, ¿dónde está? Estábamos acá. Bueno, entonces esta es una manera de trabajar, ¿no? Los que yo les decía que R es muy bueno para trabajar. Entonces, no sé, yo me acuerdo desde estaba en INTA y viene mi jefe, que yo trabajaba en el Instituto de Clima y Agua, y me dice que quería que le hiciera un gráfico de la Rosa de los Vientos. Yo no tenía ni idea qué era una Rosa de los Vientos, y menos aún cómo era el gráfico. Entonces, entré acá, o a la versión que había en ese momento, y lo hice. Y están los comandos, y es bastante generoso. Bueno, después, ¿qué más? Este es un manual. Todos estos que yo les pongo, bueno, esta es otra. Esta es una galería de gráficos en general que no son todos del ggplot, porque hay otros paquetes nuevos, pero todavía sigue siendo ggplot el más usado. Bueno, estos son los de los colores, porque muchas veces uno quiere ponerle un color en particular, ¿no? Qué sé yo, hay gente que trabaja. En INTA, por ejemplo, teníamos lo que era el manual de estilo y había que usar un color en particular, y a veces uno no sabe cómo se llaman, y bueno, ahí está. Bueno, entonces yo le fui poniendo acá distintos enlaces de cosas interesantes de la parte gráfica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo que tienen que bajar ustedes ahora. Bueno, todo esto lo cerramos para no complicarnos. Lo borramos. Y lo borramos. Listo. Bueno, entonces acá hay un archivito que se llama gráficos en R. Esto que yo les voy a mostrar es un resumen, que si también lo buscan, yo les dejé acá el enlace, de un tutorial que armó este señor José Zubkov, que está buenísimo. Entonces, lo que hice yo fue como adaptarlo. Entonces, lo que vamos a utilizar es una base de datos que se llama Iris. La base de datos Iris está en R. Todos los paquetes tienen bases de datos propias que sirven para usar las funciones. Y lo bueno es que muchos de esos datos en realidad vienen de paper, o sea que ustedes buscan la base de datos y les dicen, por lo general son datos reales y están asociados a un trabajo que está publicado. Bueno, el Data Iris, uno corre y aparece, ¿ven? Directamente. Si yo quiero saber de qué se trata, le hago el descriptivo. Están ahí porque están muy calladitos.
¿Están? Estamos muy concentrados, Sí, sí. profe. Sí, Somos sí. alumnos muy aplicados. Bueno, esto es genial. Bueno, y si yo quiero saber de qué se trata una base de datos, al igual que hacíamos con las funciones, le pongo el signo de pregunta, entonces me aparece de qué se trata la base de datos Iris, que es bastante usada en muchos paquetes y en otros paquetes y con otras funciones, ¿no? Entonces nos dice que es un data frame, que tiene 150 registros, 5 variables, nos dice cuáles son las variables. Y bueno, fíjense que es de una publicación de Fisher de 1936, datos súper actuales. Y siempre tienen un ejemplito de cómo graficarlos o cómo usarlos. Bien. Bueno, entonces, estas son las variables que tenemos, ¿no? El largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y a qué especie. La idea de esto era ver si con estas características yo podía diferenciar las distintas especies. ¿Cómo armo yo un archivo? ¿Cuál es la lógica que tiene ggplot? En ggplot lo que tengo que tener sí o sí es esto que dice acá, o sea, tengo que tener los datos. Después tengo que armar esto que se llama LAES, que en realidad es el marco, ¿no? Entonces, ahí lo que voy a hacer es configurar los ejes. Y sobre esos ejes, después yo voy a ir poniendo capas de archivos, capas de gráficos, ¿no? Yo puedo armar un tipo de gráfico y encima le puedo ir poniendo otro. Entonces vamos a ver cómo es la lógica. Entonces, para esto, la librería que voy a usar es esta, la de ggplot. Bueno, mientras ustedes bajan la librería de ggplot, yo voy a buscar agua y vengo en un minuto. Ya vengo. Hasta ahí. No sé cómo será el día donde están ustedes, pero donde estoy yo está precioso. Acá en Salta parece primavera. Sí, acá también. Bueno, entonces fíjense, lo primero que tenemos que armar es, usando la función ggplot, es el marco, donde yo le pongo cuál es el archivo y acá le pongo cuál es la variable que quiero que vaya en X y cuál es la variable que vaya en Y. Yo corro esto y no va a hacer nada, me lo va a guardar, porque en realidad hasta ahora no hace nada. Misión es re lindo. Ah, y ya vamos a salir a pasear de nuevo, ¿no? Hoy me levanté y contenta porque leí 2 buenas noticias, cosa que hace mucho que no leo. Una que parece que todas estas cuestiones económicas y de deudas, qué sé yo, parece ser que llegaron a un acuerdo. No entiendo nada, pero al menos no es terrible. Y la otra es que los rusos están tirando vacunas por todos lados. Así que yo espero pronto que haya una vacuna para poder salir. Bueno, entonces, esto no hace nada, pero si yo le puedo poner lo que se llama un geom. Cada una de esas capas son geomes. Entonces ahí, el nombre es bastante intuitivo, ¿no? El geom point me va a poner puntos, el line me va a poner líneas y así, vamos a ir viéndolos. Entonces, si a este marco que yo lo llamé P, le agrego un geom de puntos, lo que va a hacer es mostrarme directamente un scatter plot, ¿no? Donde me pone qué va en el eje X y qué va en el eje Y. Y me pone los puntos. Pero yo le puedo agregar también una línea. Entonces lo que va a hacer es juntar esos puntos directamente. Bueno, quizás no tenga mucho sentido. Entonces lo que digo, bueno, pero yo lo que quiero ver es más o menos qué formato.
y eso le puedo agregar es esto que se llama un smooth, un suavizado. Entonces, fíjense lo que hace. Genera esta línea, que es de un suavizado, y me genera atrás como un grisado, que es una suerte de medida de variabilidad de los datos. Entonces, no sé si son exactamente intervalos de confianza, pero tienen la lógica, ¿no? Fíjense que los valores cerca del centro, esto es más angosto y se ensancha hacia los extremos. Bueno, pero puede ser que esto no me interese, entonces, que no me interesen las líneas y que deje simplemente el suavizado. Bueno, entonces, este sería un primer registro que yo puedo hacer de mis datos. Pero nosotros teníamos otra variable en la base de datos que era las especies. Entonces puedo agregarles información. Una pregunta, Teresa. Sí. Perdón, acá por lo que entiendo está tomando el GeoPoint y el GeoOnline como objetos también, ¿no? No, Porque vos se lo sumás. claro, pero yo se lo sumo, pero en realidad son como distintos argumentos. El objeto siempre sigue siendo P. Fíjate que acá Está le bien. agrego otro. Es como que a eso le agrego. O sea, tiene una lógica bastante distinta o particular. En realidad es como una lógica más visual. Yo no sé si ustedes... Yo me acuerdo en una época cuando uno tenía que hacer un dibujo y tenía que ponerle distintos colores, armaba capas y las iba superponiendo. O si alguna vez trabajaron con Photoshop, tiene la misma lógica, ¿no? La lógica gráfica es ir haciendo capas e ir superponiéndolas. Esto es la lógica es esa, ¿no? O sea, cada capa que yo le agrego me modifica algo en el gráfico. Entonces El le tema es suma capas. respetar el orden, digamos. Claro. Bien. Pero siempre es sobre P. Acuérdense, lo primero que Bien. yo tengo que definir es esto que es el marco. Es sobre donde voy a... Son los ejes. Bueno, entonces, una de las cosas que tiene ggplot, que muchos graficadores no tienen, es que me permite hacer graficar muchas variables a la vez, ¿no? Después vamos a ver que podemos hacer gráficos múltiples. Bueno, entonces yo quiero agregar acá la información de las especies. Entonces, ¿qué hago? Le pongo acá una opción, ¿no? Porque después van a ver en el manual que yo les muestro una manera de trabajar, que hay muchísimas opciones, como todo en R, ¿no? Que hay tanto lo que les va a mostrar a Diana como lo que les voy a mostrar yo, son las herramientas y las funciones que nosotras usamos de forma más habitual, pero todo el tiempo aparecen cosas nuevas y seguramente se agarran otro manual, para estadísticas descriptivas hay otras funciones, o sea, no es que esto es lo único, es una de las tantas cosas que hay. Bueno, entonces ahora yo voy a armar otro marco, lo voy a llamar T, pero acá le voy a agregar que las especies las identifique por el color. Entonces le digo que me haga el mismo gráfico que antes, con los puntos y el suavizado. Pero fíjense lo que hace, ahora identificarlas por el color, lo que hace es separarlas, ¿no? Entonces ahora lo que puedo hacer es tener en el mismo gráfico separadas con el suavizado. Pero este gris no me gusta, ¿no? Medio feulero. Entonces le puedo poner acá que me saque este desvío que hace. Entonces la opción es, sáqueme el desvío con una respuesta lógica. Los argumentos dentro de la función, si yo les pongo true, es que lo ejecute, y false es que no. Entonces acá le estoy diciendo, saque ese. Bueno, entonces me quedan así, ¿no? Re bonitos. Ahora, en vez del color, yo quiero que esto se diferencie por la forma que tiene. En vez de que sean de distintos colores, entonces le cambio. Le digo que el shape, o sea, el formato, sea la especie. Entonces, fíjense que lo que hizo fue, además de ponerle el color, darles distintas formas a los, no sé si ustedes lo identifican, si lo están siguiendo, que este tiene puntitos, este tiene triangulitos, este tiene cuadraditos. Si ustedes me van a preguntar si yo puedo elegir los colores, sí. ¿Puedo elegir los formatos? Sí. Para eso hay una opción que es definir el tema, donde yo puedo poner lo que yo quiera.
lo que estoy usando yo son las configuraciones que vienen por defecto, ¿no? Si yo no le digo nada, toma estos colores y toma estos formatos. Pero todo se puede cambiar. Bueno, pero supongamos que yo ahora le digo que el tamaño de esto quiero que cambie en función de la especie. Fíjense qué porquería que hace, porque en realidad el tamaño siempre está ligado a una variable numérica, ¿no? Entonces acá tendría que cambiar de variable. Tendría que decirle que el tamaño del punto esté en función de algo. Entonces, usemos como variable ahora el ancho del pétalo, porque lo que veníamos dibujando era el largo del sépalo en función del largo del pétalo. Pero vamos a diferenciar por ancho de pétalo. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Tiene más lógica. Y acá lo que nos está mostrando, que a medida que aumentamos tanto el ancho como el largo, aumentar el largo del pétalo y el largo del sépalo también aumenta el ancho. Y nos está mostrando más o menos cómo es esa variación. Bueno, pero yo ahora quiero que estos cambios sean dentro de cada uno, dentro de cada especie. Entonces, la opción que uso es esta, ¿no? Y lo que hago ahora es, armo lo mismo, pero le estoy poniendo el shape por especie, pero el tamaño no lo estoy poniendo acá, como habíamos hecho antes. Le estoy poniendo el tamaño acá adentro. Y le estoy sacando la variabilidad. Bueno, hasta ahora hicimos todo dentro de un marco, pero una de las opciones que tiene es que yo puedo ir haciendo esto en distintos marcos, o lo que se llaman distintas facetas. Entonces, volvamos al simple, a este gráfico, ¿no? Bueno, lo hice todo junto. El gráfico simple que habíamos hecho, donde teníamos el scatter plot con los datos y el suavizado, le podemos agregar esta opción que se llama, ¿ven que si yo le pongo el mouse me aparecen las opciones? Entonces lo que hace es dividirme en distintos paneles por las especies. Si yo lo pongo así, lo hace en forma horizontal. Si yo esto lo cambio, y pongo así, ay, perdón, me falta un poquito aquí. Ay, no, perdón, es otra, estoy diciendo para. Hay otra función que no es otra. Olvídense de lo último que yo quise hacer, que me confundí de función. Porque hay otra que se llama Facet Grid, que me permite cambiar de horizontal a vertical, que la vamos a ver después. Bueno, otro tipo de gráficos que puedo hacer son los gráficos de caja, los box plot. ¿Se acuerdan? Gráfico de cajas que me mostraba los cuantiles, el máximo, el mínimo. Y además le puedo agregar, usando ggplot, algún estadístico descriptivo, ¿no? Por ejemplo, le puedo agregar el promedio. Entonces, para eso uso esta función, que es StatSummary. Le digo que el promedio es la media. Que lo agregue como un punto. Le da el formato que quiero de puntos. Estos son números. Cada número me da un formato distinto, el tamaño y el color. Entonces, si yo corro esto, lo que va a hacer es aparecerme los puntitos que me aparecen como rombos. Si yo le cambio a le pongo otro número, 20, me aparece otro simbolito. Bien. Bueno, ¿ven? Esto es lo que pasa, que me dicen warning. Esto que esto está dejando de ser usado y que tengo que usar solamente fan y no fan y. Porque me está diciendo que tengo que hacer esto. Porque se actualizó la versión. Bueno, cada cosa.
Bueno, ¿ustedes me están siguiendo? ¿Están todos para aquí? Sí, ¿Bien? sí. ¿Nadie Sí, tuvo sí. ningún problema con carga de datos? ¿Nada? Por el momento no. ¿Y vos, María Paz? Que tenés cara de... No, voy, sigo. Yo también te estoy siguiendo, voy bien. Bueno, después a la tarde la propuesta es que ustedes hagan un ejercicio con otra base de datos para que, porque esto lo lindo es que ustedes aparte hagan otro, pero eso lo vamos a hacer dentro de un rato. Yo les muestro ahora las distintas opciones y después las van ustedes a investigar cada una y las van a practicar, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que tiene es esta opción que es armar el boxplot con los datos, pero fíjense, para que yo los pueda visualizar los datos, lo que hace es desparramarlos en función del ancho. Y para eso uso este geom que se llama Shita. Bien. Otro gráfico que puedo usar, estos que eran los que se llamaban notches, que son gráficos, es un tipo particular de boxplot, que en realidad lo que hacen es marcarme, darme una idea de la variabilidad y mostrarme dónde está la media, dónde está la mediana. Estos son unos gráficos muy feos, que se llaman violín, que a mí no me gustan, pero bueno, están. Entonces también me da una idea de la dispersión, es como si hubiese hecho este gráfico, el tipo jitter, y lo hubiese suavizado. Entonces me da una idea de la dispersión en los dos sentidos. Bueno, otros gráficos comunes que podemos utilizar son los histogramas. ¿Se acuerdan que los histogramas lo que hacían era darme para cada valor de la variable la cantidad de registros que había, ¿no? Hace un ratito habíamos hecho una tabla de frecuencias y graficar una tabla de frecuencias hace eso. Y acá lo que yo hice, o lo que está hecho, es hacer el histograma, pero para cada especie, ¿no? Fíjense que acá directamente le estoy poniendo que sea para cada una de las especies, me diferencia. Entonces lo que puedo ver acá que esta especie setosa, ¿no?, se separa de este otro grupo. Esta opción que dice acá Windows, la está puesta para mostrársela, para acordarme, pero no la voy a correr. En realidad lo que hace es abrir una ventana auxiliar. Y es una ventana que tiene mayor calidad. Pero muchas veces las máquinas se cuelgan. Como me acaba de pasar a mí en este preciso momento. Ah, viste que yo no te dije que la corrieras, la puse para acordarme nomás. Póngala así. Bueno, como que no sé por qué ocupa más memoria, pero si ustedes, por ejemplo, les piden publicar algún gráfico o algo, vieron que a veces les piden que sea en alta densidad, en 300 dpi. Bueno, entonces si abren eso, lo único que hace es abrirse otra ventana. O si están trabajando por ahí con una... A veces lo que pasa, si uno tiene una... Antes cuando se usaban más las notebooks o las netbooks, les decía que esta ventana era muy chiquita y no entraba el gráfico. Entonces, lo que pueden hacer es abrir esa ventana. Bueno, los gráficos de densidad son en realidad como si fueran unos histogramas suavizados, ¿no? Me muestran la densidad. O sea, ¿qué pasaría si yo tuviera un continuo de puntos? Entonces me da también una idea de cómo se comportan los datos. Bueno, esto que está acá tampoco se los voy a mostrar porque hay que bajar muchas librerías, pero quedó ahí para que yo les muestre. Lo que uno puede llegar a hacer es mezclar el mapeo de datos con los datos del ggplot, pero eso se los dejo. Después, si quieren, yo les mando script, no sé, pero es como un poco complicado. Es una de las cosas que hay una librería que me permite proyectar mis datos en un mapa. La librería esa se llama OpenStreetMap. Antes uno podía hacerlo en Google Maps,
pero Google Maps hace un tiempo empezó a cobrar. Entonces, pueden usar esa librería. Si ustedes tienen datos que están con coordenadas, pueden hacerlo. Y si hacen algún tipo de gráfico, también lo pueden hacer. Pero bueno, es un poquito complicado. Y una librería que es muy bonita es esta que se llama Plotly. Plotly es una librería que hace gráficos dinámicos. Entonces, fíjense, la lógica de Plotly es también poner la base de datos, poner qué va en X y qué va en Y. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer un zoom, que acá me aparece un menú, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer con este Plotly es, si voy recorriendo con el mouse, me dice cuál es cada uno de estos valores. Después puedo seleccionar un grupo de datos y verlos. Bueno, este tipo de gráficos dinámicos están diseñados para trabajar con un paquete que tiene R que se llama Shiny. Shiny hace páginas web dinámicas, entonces yo puedo poner este tipo de gráficos y compartirlos. Arma lo que, como si fuera un escritorio, como si fuera un pizarrón donde yo puedo compartir con otro mis análisis de datos. También tengo opciones más complejas, que es, por ejemplo, ponerle los colores, ¿no? Y acá, cuando le pongo una variable categórica, fíjense que lo que puedo hacer es mutearla. Por ejemplo, solamente quiero ver esa, pero puedo elegirlo. O sea, tiene toda una serie de herramientas para armar gráficos dinámicos. También le puedo cambiar los formatos de los gráficos. Y puedo hacer este tipo de boxplot. ¿Ven? Que acá también, al ponerle las especies, puedo decirle que me muestre uno. Y acá, si yo me acerco al boxplot, fíjense que me dice directamente cuáles son los valores que tiene el boxplot, ¿no? Esto está piola. Porque yo lo puedo usar acá o lo puedo hacer acá. Este es el que hice. Bueno, este es lo mismo, pero con gráficos de barra.